Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. 3:39, inaugurando... ¿Estás bien, Franco? Ahora estoy bien, me había caído para abajo. Bueno, sí, si no te vas a caer para arriba. Depende. Acá pasan cosas muy particulares. Es que justamente está todo abstracto, diseminado, porque Franco está probando, testeando lo que hoy va a ser al aire, que es una suerte de túnel del tiempo para hacer dialogar dos trabajos con dos centenarios, separándolos. Sí, podríamos decir así, ¿no? Podríamos decir que quizás hablar de una obra en la columna de hoy sería un poco arbitrario porque sí, indefectiblemente uno comienza a hablar de una obra, toma como punto de referencia, como punto de partida una novela, un trabajo en particular, pero a su vez se da cuenta que es imposible seguir la misma línea y terminar hablando y continuar hablando siempre de lo mismo para terminar hablando de otras dos grandes obras que no solamente son grandes obras, sino que nada menos son consideradas fundacionales en la literatura argentina. O sea, estoy manejando un material que es muy delicado, muy complicado, pero bueno, las ganas siempre están y la idea de hacerlo continúa, así que vamos a adentrarnos quizás en una manera un poco interesante, digo yo, de ver cuáles son los ecos de la primera literatura en Argentina, de la mano de una novela que tiene apenas 22 añitos, así que podemos entender que esos ecos siguen resonando al día de hoy. 22 años en literatura no existen, por supuesto. Estamos hablando la novela de la cual vamos a tomar como eje de partida, como para decir, bueno, nos posicionamos acá y de ahí en más salimos para atrás, para adelante, para donde nos lleve la misma lengua. Es Los cautivos, una novela de Martín Coban, publicada en el año 2000, una de las primeras novelas de él, que, bueno, justamente toma como referencia, quizás, no solamente desde su argumento, sino desde la temática, de los diferentes ejes que trabaja, el campo, los gauchos y también los inicios de lo que fueron las letras en nuestro país y la tierra y aquellos que los habitamos. Dime. No, me quedé pensando también que para los nerds de la política, o cualquier persona interesada del otro lado, sí. También, no voy a spoilear nada, pero vas a hablar de un proceso y de alguien que también imprime su marca sobre el sistema que hoy tenemos incluso. Absolutamente, sí, de una forma tal en la que podemos decir que literatura e historia política van de la mano, por lo menos en esta columna, ¿no? Totalmente. Porque si primero nos circunscribimos y nos limitamos propiamente a hablar de literatura y hablamos de Los cautivos, de esta novela de Coban que acabo de mencionar, te puedo empezar contando el argumento y ahí vamos desgranando un poco. Se cuenta la historia, la historia transcurre en un campo, en algún lugar de Buenos Aires, todavía no sabemos bien ni siquiera en qué momento de la historia estamos, se sabe obviamente que es algo muy antiguo, en el cual podemos ver que conviven en un grupo de indios, ¿no? En un grupo, quiero decir, en uno de los lugares de este campo hay un grupo de indios, de personas de campo, medio abyectas, medio animalizadas, medio incultas, bueno, medio incultas no, completamente incultas, porque estamos hablando en este caso de indios en un momento de la pampa totalmente desierta, que viven ahí en su campo de forma, bueno, como vivían los indios, vamos a decirlo así, no quiero entrar en detalle ya ahora porque si no se quemaría todo el costado de la columna, que viven cerca de una casa, casi enfrente te diría, donde vive un letrado, donde vive una persona que es como un poco su capataz, es un poco el mandamás de ellos, para quienes ellos trabajan, y que bueno, lo ven como ese hombre el gran señor de la ciudad que vive en el campo, pero vive en el campo que tiene mucho dinero, pero es de la ciudad. Ya la novela desde ese principio nos muestra un poco las dos diferencias, ¿no? Esto de el afuera con el indio bruto, el indio animal, el indio que no sabe leer, por supuesto que no sabe comer, con el adentro, que es un poco la figura de este letrado, ¿no? Que vive en una casa, que tiene mucho dinero, que tiene contactos en la política y que va y viene de la ciudad al campo, y que estos indios lo ven un poco como una suerte de Dios, ¿no? Claro, Cuando llega el hombre, de hecho ni lo nombran, es el hombre, es el señor blanco. Obviamente que en estos casos no se puede obviar la cuestión racial, ¿viste? Si hablamos de blanco y de negro, es algo que está a la orden del día. Lo empiezan a ver de esa manera, como bueno, ese gran hombre que viene ahí, y un poco la primera parte de la novela, pues está dividida en dos partes, la primera muchísimo más extensa que la segunda, un poco como que la historia se desarrolla en ese lado, cómo viven estos indios, ¿no? Cómo vive este grupo de indios que matan animales para comer, que se pelean entre ellos, que siempre apuestan a la violencia, que son brutos, que no saben hablar, por supuesto que no saben leer, y que van como contando en su día a día, un narrador cuenta en su día a día cómo es estar ahí adentro de ellos. Y lo más importante, cómo ven ellos al afuera que en realidad para el lector es el adentro porque es donde está la casa del letrado, ¿no? Cómo ven esa diferencia entre cosas.
Entonces en un momento nos damos cuenta que la voz, la novela empieza a tomar diferentes voces para contar la historia y nos enteramos que en un momento una de las indias que está ahí, una de las jóvenes que está siendo parte de esta familia, de este grupito, no tenemos en claro si son todas familias, son más bien como grupos indígenas, una de ellas empieza cada vez a estar más cerca de la casa, ¿no? Como que se empieza a ir de su grupo para meterse o para acercarse a aquella casa donde está este hombre letrado, ¿no? Donde están viendo que, bueno, nada, la vida es muy diferente y van viendo que a veces falta de noche. Su padre, que es otro de los personajes, se da cuenta que ella no está, que ella aparece cada vez más tarde, que hay noches en las que él espía y la ve a ella entrando a la casa. Entonces en un momento, bueno, nos vamos enterando a medida que transcurre la narración que hay una suerte de amorío entre la India, entre esta mujer indígena y ese hombre que está ahí adentro. El letrado. El letrado, ese hombre que está viviendo ahí adentro. Un amorío, por supuesto, clandestino, ¿no? Porque imaginemos que más allá de no querer manchar su imagen de hombre letrado que está enamorándose de una india, tampoco la India quiere poner en el lugar al letrado como de el hombre que me lleva, ¿no? Entonces hay como tensiones y fricciones de ambos lados, de ambos bandos, del lado letrado y del lado indígena, vamos a decirlo así. Entonces a medida que va transcurriendo nos vamos entendiendo un poco en la novela en qué momento histórico estamos, cuando por ejemplo en una de las andanzas típicas que tienen estos indios para ir a cazar comida, para ir a cazar animales, perdón, para comer, para buscar comida, para buscar ramas para prender el fuego, se encuentran con una tropilla, una tropilla con hombres que van gritando viva la Santa Federación, y un poco como que ya eso nos tira el primer, bueno, estamos en este momento de la historia, el ambiente político es este, bueno, ya estamos parados acá de alguna manera o de otra, y también, ¿no? Ver en ese momento cómo la diferencia de realidades y la diferencia de perspectivas humanas, te podría decir, se nota mucho acá, porque tenemos a los hombres a caballo, que son hombres, no sé si letrados, pero con cierta formación política, claro, hombres que provienen de otras partes de la provincia, más ligados a la ciudad, y tenemos a los indios que los ven a estos hombres como superhéroes, y de que a tal forma de que aquello que lo que dicen los hombres de Viva la Santa Federación, ellos lo repiten como un mantra sin saber lo que significa, no saben lo que es la Santa Federación, no saben quién es Juan Manuel de Rosas, no saben absolutamente nada, no saben ni siquiera en qué año viven. Entonces el primer momento que me gustaría tratar la novela es este, ¿no? Cómo dialogan esas dos realidades entre letrados o gente con cierta formación y los indios. De todas formas, realmente la narración y la historia de la primera parte de la novela me parece que llega a un punto alto y se da vuelta cuando nos enteramos que aquella persona que está en la casa, aquel letrado que está manteniendo este amorío clandestino nocturno con la India, se empieza a hablar de que es una persona de las letras, se comienza a hablar de que es un escritor, de que es alguien que es de provincia y que por sus ideas políticas está siendo exiliado, que se está llevando, y como que los indios, dentro de su ignorancia, porque la ignorancia es absolutamente total y hasta violenta la ignorancia que tienen ellos, cómo nos vamos dando cuenta de quién es esa persona y que es hermano de un hombre de pueblo de apellido Echeverría, que tiene campos y que entonces está usando la casa de su hermano como para salvaguardarse de aquello que la política trata de inculcarle, de los hombres que pensaban como él en ese momento estaban siendo perseguidos, asesinados incluso. Entonces entre los indios se empieza a correr la voz de que hay un tal señor Echeverría ahí escondido que está justamente todo el día encerrado, escapándose de la política, y uno de los indios lo observa todas las noches y por la ventana se puede dar cuenta de la posición en la que está, la posición física, me refiero a la que está este Echeverría que encontraron ahí, y dice, siempre está escribiendo, siempre se lo ve a la luz de una vela, sobre un taburete, con una pluma o con un objeto, obviamente que esto con diferentes perspectivas del indio que se va acercando y lo va viendo, y como puede él explicarlo, dice, no, se lo ve escribiendo, se lo ve dibujando, se lo ve apoyando algo, y eso ya nos cierra un poco en la historia, en la primera parte de qué es lo que está ocurriendo. De todas formas acá, cuando empezamos a hablar de Echeverría, acá está el gran quiebre en todo lo que estamos contando, porque una vez que en la novela aparece Echeverría, y si hemos leído quizás, yo te decía ayer a vos, seguramente habrás leído en el colegio El Matadero y la Cautiva, creo que son los textos fundacionales que se lo dan a todos los chicos en la escuela, que está bárbaro, me parece, son dos textos maravillosos. Son estos dos textos que están a ver, para aquellos que no saben, son de la autoría de Esteban Echeverría. Son estos dos textos que están considerados como el gran comienzo de la literatura argentina, ¿no? El Matadero se escribe en 1840, pero recién 30 años después se publica, recién en 1871, fines de 1870, aparece la primera publicación real, física, digamos, del Matadero. La Cautiva tiene otra historia de publicación
es mucho más posterior, poco antes de la muerte de Echeverría. Echeverría muere en 1851, en 1839, 1840, casi a la par del Matadero, aparece La Cautiva, que son como todos textos fundacionales que aparte no solamente son ejercicios literarios, sino que también tienen como principal eje y como tema a tratar, bueno, la realidad política. No olvidemos que el Matadero, el gran tema y lo que subyace en toda la narración es unitarios versus federales. Claro. Es como la famosa mojada de oreja que le hace Echeverría a Rosas, mostrando que los salvajes unitarios, ¿quiénes son? Bueno, los salvajes, ¿quiénes son los, en realidad, para él, los civilizados? ¿Quiénes no lo son? Y bueno, transcurre toda la historia en un matadero con el unitario que es atrapado por los federales y que, bueno, es torturado, luego que es vejado. Entonces, un poco la idea de Echeverría en el matadero es esa, es como decir, hemos hablado alguna vez del matadero, ahora que me acuerdo. Sí. Es un poco como decir, bueno, esto está manejando la Argentina, estos salvajes, el pobre unitario, Echeverría era unitario, el pobre unitario está siendo, bueno, violado y acosado por toda esta gente. Claro. Esa es la primera. Y acá hay algo, ¿no? Porque cuando nosotros leemos El Matadero entendemos quizás en retrospectiva, han pasado casi 200 años de la publicación, entendemos en retrospectiva un poco los modelos de país que desde la literatura ya se trataban en la formación de una nación. Total. Ya desde la literatura mostraban que los escritores tenían una responsabilidad política y un peso político que, como eran escritores, escribían ficción o escribían poesía, bueno, sublimaban esa ideología a través de sus obras. El caso de Echeverría creo que es el más famoso, está súper claro y me parece que es el mejor, porque si uno quiere saber cómo pensaba Echeverría respecto a Rosas y a la situación del país allá por 1830, 1840, bueno, tiene que leer El Matadero, un cuento súper cortito, que metaforiza totalmente, y no la relación entre unitarios y federales, como diciendo, ustedes son los santos, claro, el gran señor. No, la realidad es esta. Entonces acá tenemos esta famosa escisión que aparece, ¿no? Que bueno, podríamos irnos por las ramas hablando de ciertas teorías, pero no vamos a aburrirlos con eso. Tenemos esta cierta escisión que dice que El Matadero un poco como que introduce al fundar la ficción nacional junto con La Cautiva, un poco que va de la mano con otra publicación que aparece años después, en 1845, para ser exactos, de la mano de otro gran pensador y autor que es Domingo Faustino Sarmiento, cuando escribe Facundo, la vida de Facundo Quiroga, en la que ya en el subtítulo nos queda claro que civilización o barbarie es el gran tema a discutir aquí, ¿no? Si uno lee el Facundo, lee la primera parte, se habla un poco de la conformación del país, se habla del suelo, se habla de aquello que va a ser grande a la nación, el día que decidamos tomar las riendas de nuestros antepasados y todo eso, y un poco como que el subtema del Facundo es es civilización y barbarie. ¿Quiénes son los bárbaros, incivilizados, animales, y quiénes son los civiles, la gente de bien, la gente letrada? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los cautivos? Dirás vos, ¿por dónde se entra en este lado? Que estamos mezclando a Echeverría, estamos mezclando a Sarmiento, ¿y qué tiene que ver Coan 180 años después cuando escribe Los Cautivos? Bueno, nos tenemos que parar de acá en la perspectiva, a mi humilde entender, del narrador de Los Cautivos, ¿no? Porque el narrador de Los Cautivos pareciera, incluso ya, desde el primer momento te diría, el narrador de Los Cautivos pareciera tomar partido en esta escisión sobre civilización y barbarie, y él mismo ponerse en una posición de hombre letrado, de hombre civil que observa a aquellos incultos animales, aquellos brutos que no pueden vivir en una vida, no tienen un día a día normal como tienen las personas normales. De hecho, es interesantísimo leer cuando uno encuentra en Los Cautivos descripciones de los indios, que insisto, el narrador es aquel que los cuenta, siempre los está rebajando de una manera como, no, esta gente ni siquiera tiene imaginación. Yo hoy marqué uno de los fragmentos que me interesaron mucho, en la que, bueno, en una escena están paseando dos de los protagonistas de Los Cautivos, están paseando y en una parte el narrador cuenta, pensó en un caballo, en la pobre imaginación de estos habitantes de la nada. Todo se asociaba, tarde o temprano, con los caballos. Adivinando este pensamiento, o no pudiendo pensar sino en esa misma dirección, Mauré le dijo, póngase como una yegua, ¿no? Esta animalización, sí, esta idea de que el hombre, aquellos que están ahí viviendo, que son estos indios, conciben la vida como si fuesen animales, ¿no? Lo estamos viendo incluso a la manera de relacionarse entre ellos. Acá estamos leyendo una escena en la que me confundí, no están paseando a caballo, sino que están teniendo relaciones sexuales. Al decirle póngase como una yegua, hay una idea ahí de animalización que ahora no puede parecer graciosa, quizás tomada con un humor, pero pasaron 200 años. Realmente pensar que había una suerte de imaginario bestial, sobrenatural de los humanos,
de la parte de los indios, por supuesto, es algo muy común. Entonces creo que el principal, la principal estrella para mí, o el principal punto alto en la novela Los cautivos, es este narrador, ¿no? Porque insisto, y lo quiero subrayar con eso, pareciera que el narrador se recuerda esta escisión entre civilización y barbarie, y él se planta, él toma una postura, y dice, bueno, nosotros que somos la civilización, vamos a hablar de estos bárbaros que aparte son animalizados, no saben comer, lo único que les interesa es la violencia, no saben dialogar, no saben leer. Hay escenas en una escena en la que Echeverría le enseña, Echeverría nunca aparece en la novela, esto quiero que quede claro, no es que la habla, aparece, no, sino se habla de él. Una escena en la que Echeverría le enseña a una de las indias a escribir su nombre, la india le muestra en la madera a sus familiares lo que escribió, y aquellos lo ven y piensan que es magia y se asustan y le pegan y la escupen y le tiran cosas y le rompen todo porque no pueden entender que, más allá de que está pudiendo escribir, que es algo que ellos no saben, no pueden creer que ese hombre de afuera, ese hombre letrado, ese hombre blanco, ese escritor, les está contaminando su ambiente. Claro. Su ambiente en el cual ellos están cómodos, en el del embrutecimiento, en el de la animalización, insisto. Y es muy importante hablar de animalización, porque la repetí varias veces la palabra y pareciera que da vueltas y no dice nada, pero realmente cuando uno lee El Matadero, cuando lee La Cautiva, encuentra animalizaciones políticas por parte de los adversarios. En El Matadero, al unitario, cuando lo encuentran, lo tratan como si fuese un animal. O sea, realmente, porque bueno, lo violan, lo vejan, lo torturan, termina muriendo. Los federales. Los federales, exactamente. Y en La Cautiva pasa algo parecido. La Cautiva es un poema épico que viene generalmente junto en las ediciones. De hecho, la edición que tengo acá son El Matadero y La Cautiva. La Cautiva es el otro poema de Echeverría, donde, bueno, se cuenta la gesta heroica de una mujer que es María, que está buscando va a rescatar de los indios a Brián, que es su pareja. Y también, ¿no? Está esto del indio. O sea, yo que soy una mujer blanca, una mujer letrada, o que una mujer que por lo menos sabe leer, voy a buscar a mi marido que fue secuestrado por los indios, estos animales. Y cuando uno lee La Cautiva encuentra en todo momento, yo acá tenía algunos marcados, pero es un poema extensísimo, voy a perder mucho tiempo buscándolo, pero esta animalización del indio está súper presente, ¿no? Esta animalización de son así, que los festines, como decían ellos, son realmente... Nada, festivales de sangre, festivales de alcohol, siempre el indio está borracho, come una vaca cuando está viva, o sea, la muerde totalmente. Echeverría es como que trata de generar narradores que cuenten desde la perspectiva que él no compartía cómo era la vida de los indios. Claro. Y algo similar hace Coan en Los Cautivos, ¿no? Coan crea un narrador que en todo momento está diciendo, mirá lo que son estas porquerías, mirá lo que son estos parásitos, mirá cómo piensan, mirá cómo hablan, mirá lo que hacen, mirá cómo tienen relaciones sexuales incluso, ¿no? Claro, claro. Porque eso es lo que más está presente. Y acá de hecho estaba buscando algo. Si querés hablar un poco. No, es justamente estamos conversando con Franco Felice en el Jardín de Franco, en este diálogo Coan Echeverría. Sarmiento. Sarmiento. Echeverría Sarmiento. No son estaciones de tren, aclaramos, podrían serlo, no. Son autores pilares no solamente de la literatura doméstica, sino del sistema político y incluso me animo a decir los ecos de las grandes grietas como país que tenemos de estos tiempos que parten su génesis en el tiempo de las guerras civiles, justamente en el siglo XIX, también perteneciente Echeverría a la generación del 37. Exactamente. Digo, sí. flor de contexto. Sí, flor de contexto y aparte la fundación, si nos vamos del lado de la literatura, la fundación quizás del romanticismo español, claro. Argentino, ¿no? En español quise decir la influencia. Y acá encontré justo un pasaje que me interesaba mucho, justo también lo marqué, que transcurre en un momento en el cual los indios están preguntándose por qué el patrón no sale de la casa, ¿no? Ellos recordemos que están viendo cómo en esa casa está ese patrón, ese hombre blanco, cómo ellos no entienden qué pasa, y recuerda que, bueno, dice así: no era un buen indicio que el patrón permaneciera constantemente adentro, sin nunca trasladarse, sin nunca al menos asomarse a ese afuera en el que estaban ellos. Empezaron a pensar que con esa prescindencia les estaba manifestando un gran enojo, una categórica indignación, con su correspondiente represalia. Empezaron a preguntarse, ahora sí, con intriga, pero con una intriga referida a sí mismos y no al patrón, qué podían haber hecho para merecer, como seguramente merecían, este castigo de ser sostenidamente pasados por alto. Sucede con las comunidades poco desarrolladas lo mismo que con el niño en una etapa primaria de su maduración. No puede ver las cosas sin ponerse a sí mismo en el centro, sin pensar que todo tiene que ver con él. No hay que confundir esta inclinación primigenia con la vanidad del que, pudiendo concebir al mundo independientemente de sí, se da, empero, tanta importancia que a todo le antepone su yo. Queda claro, ¿no? En ese paréntesis, ¿no? Elegante forma de decir, en todo momento, esto ocurre acá entre uno, pero en todo momento ocurre esta forma elegante, y cuando vos decís una forma elegante, es una forma elegante, pero es cero inocente. No, obvio. O sea, obvio. Este narrador se está
elegantizando, vamos a inventar una palabra, y poniéndose cada vez más alto en esta escisión, que lo voy a repetir de vuelta, cada vez poniéndose más alto en esa escisión para demostrar cuánto él, qué tan letrado es para hablar de estos estos pobres diablos, que es más, uno busca adjetivos y no los encuentra, porque yo iba leyendo Los Cautivos y anotaba. Y ya en un momento, bueno, se empieza hablando de, bueno, pobres hombres ignorantes que ignoran el mundo de las bellas artes, que ignoran, incluso en un momento ignoran los sentimientos. O sea, no saben, no son dignos de su condición humana hasta que al final termina hablando de la animalización. Infrahumano. Infrahumano, exactamente, de la animalización y de cómo ellos lo van viendo su realidad, ¿no? Entonces acá me parece que, insisto, como te dije antes, cuando ese narrador toma esa postura de dirigirse, es lo que realmente hace fuerte a este relato. Claro, es lo que realmente hace fuerte a Los Cautivos, ¿no? Sobre todo en la primera parte, porque de la segunda parte no hemos hablado, es una segunda parte muy cortita en la cual tiene mucho más contexto histórico, ahora sí, en el cual, bueno, Echeverría escapa de la zona rural, se esconde primero en Montevideo, después creo que aparece en otra zona de Uruguay, después viene a Buenos Aires, y bueno, todo esto ocurre después de este momento en el cual él tenía su amorío clandestino con la India, que en la segunda parte la India decide ir a buscarlo a la ciudad. Cuentan toda la peripecia que ha habido, cuentan cómo se sube a diferentes medios de transporte de esa época para llegar a Buenos Aires, llegar a la ciudad. Imagínate una mujer india que vivía en el campo, que comía animales y que hacía sus necesidades en un pozo. De un día para el otro aparece en la gran ciudad, en Buenos Aires, sobre todo en plena expansión, buscando a su amor desaparecido, que el final no lo voy a contar porque si no le sacaría mucha gracia, pero buscando a su amor desaparecido. Y hay algo ahí, ¿no? También que hablábamos del matadero, de la cautiva. Hay algo de esa deuda con la literatura nacional fundacional, estos tres grandes relatos de la literatura fundacional, El Matadero, La Cautiva y El Facundo. Hay algo de La Cautiva también, porque estamos hablando de una mujer heroica que atraviesa el país para ir a buscar a su amado. Lo mismo que ocurre en La Cautiva, obviamente desde otra perspectiva. Recordemos que La Cautiva es una mujer yendo a buscar a su amado de las manos de los indios salvajes que se comen entre ellos, que se violan, que se emborrachan, que matan animales por placer, de estos indios brutos. Bueno, en la segunda parte de Los Cautivos hay algo de eso, ¿no? Hay como una lectura que se puede interpretar desde La Cautiva. Esta heroína que atraviesa la ciudad para ir a buscar a su amado, en este caso el amado es Echeverría, o sea, el autor pasa a ser personaje, claro. Si lo vemos comparando más novelas. Pero me parece a mí que lo importante de todo esto es entender que aquellos trabajos fundacionales, aquel tan importante autor que fue Esteban Echeverría, y aquellos, insisto, estos trabajos iniciáticos de la literatura argentina, al día de hoy siguen generando relatos. O sea, han generado una explosión tan grande, han generado un eco y una influencia imposible de pasar por encima para todo aquel que le interese la literatura, sobre todo la literatura argentina, que siguen generando relatos como ocurre con Los Cautivos. Digo, sigue generando relatos, es un libro de hace 22 años, es nuevo, o sea, la literatura tiene esos tiempos, claro, es un libro nuevo, obvio. Pero ¿cómo está en ese universo de mezclar ficción y la historia real? Y confundiendo a veces, porque uno está leyendo la novela y dice, bueno, esto ocurre acá, me hace acordar al libro de Echeverría. Claro, pero vos después te das cuenta que Echeverría es un personaje ahí. Claro. O sea, esto ocurre mucho en Los Cautivos y es algo que, me permito decir, es una de las marcas registradas de las obras, de las novelas de Cohan. Cohan suele hacer mucho esto de contar una historia y en un momento aparece el elemento histórico o el elemento que te lleva a la realidad de costado, ¿viste? Nunca es muy importante, aparece de costado y a uno como que lo ubica en tiempo y espacio. Ocurre en 2 veces junio, ocurre en Ciencias Morales, ocurre en Confesión. La gran mayoría de las novelas que yo leí de él tienen eso, que uno cuenta la historia, más o menos se entiende en qué momento estamos. Y acá aparece Echeverría, claro, estamos en este momento. Acá aparece Videla, estamos en ese momento, ¿no? Creo que bueno, es un talento inalcanzable, te diría, pero creo que con Los Cautivos, que aparte es una de sus primeras novelas, logra condensar mucho, ¿no? La herencia de la literatura gauchesca, la herencia de la literatura nacional, y recordar y reflotar el nombre de uno de los más grandes escritores que hemos tenido. No importa si su obra fue demasiado grande o no, y cuando uno dice grande, realmente lo dice porque fue ese que dio inicio a la literatura argentina con El Matadero y La Cautiva, y que 150, 160 años después, Martín Cohan le dio forma a Los Cautivos con todo este universo. Los Cautivos de Martín Cohan, en el medio también Facundo de Sarmiento, El Matadero y La Cautiva de Esteban Echeverría, en este trayecto transversal en el tiempo que tejió Franco Felice en su propio jardín. Y que realmente, perdón, te interrumpí. Sí. Terminá y te digo. Y que realmente ha generado un lindo ambiente en el chat. Gran libro, dice Pepe Vegan. Soy Saltita, pone yendo a leer a Echeverría. Capitán Milanesa dice por 2.
Sí, realmente, creo que aquellos que no han leído a Echeverría, sobre todo estos dos relatos que les acabo de mencionar, El Matadero y La Cautiva, me parece que son la antesala perfecta para luego leer Los Cautivos de Coan. Son todos libros que se consiguen. El Matadero lo consiguen hasta yendo a cambiar una llanta. Sí. Y Los Cautivos se consigue bastante. Pero como te decía antes, como te explicaba ayer, una columna difícil, pero difícil ¿por qué? Porque tratar de dar a entender la influencia de algo tan grande y cómo los procedimientos literarios terminan haciendo mella, creo que es la columna de más literatura que hice en mi vida. Porque realmente no es solamente contar una historia, bueno, lo que pasa es esto y hacer un panorama narrativo, sino entender el funcionamiento y la puesta en valor de la literatura nacional, de la literatura gauchesca, y cómo luego de décadas y décadas de leer ciertos relatos, eso termina siendo una implosión y un eco propio en la obra de uno, ¿no? Yo por eso creo, uno puede leer Los Cautivos por sí, pero si antes leyó El Matadero y La Cautiva, le va a gustar el doble. Porque tiene esa cosa de, claro, esto está parado acá, ¿no? Y lo voy a decir, con esto cierro, repetir lo del narrador. Uno le presta atención al narrador luego de haber leído a Echeverría o a Sarmiento y encuentra, ¿no?, esta posición jerárquica en la que el narrador de Los Cautivos se para decir yo soy el letrado, ellos no, miren cómo hablo de esta gente, con un montón de humor aparte, porque un poco también se ríe de la misma historia, hay momentos que son muy graciosos, uno se ríe de lo brutos que son estos indios, pero desde la voz de este narrador adquieren todo un color, así que bienvenidos a la lectura. Sintetiza muy bien lo que pone Soy Saltita, lo que sentimos a cada término de Un Jardín de Franco. Gracias, Franco. A ustedes. Pone Soy Saltita. Bueno, gracias. Siguiendo reactivando la industria compren libros que están caros, compren libros. Hasta de 200 años. Es verdad, hoy es un libro de 200 años, sí, un relato de 200 años, sí. Franco, gracias por esta tremenda columna. Sé lo que significa para vos y ha estado increíble. Muchas gracias. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. Y cómo no, si es Franco Felice, nuestro amigo de la columna del Jardín de Franco. Literatura y algo más, porque esto fue historia, política y por supuesto las entrañas históricas de nuestro país